Muy buenas noches, mis amigos. Muy buenas noches. Gusto de saludarlos y qué privilegio poder compartir con ustedes esta tarde nuevamente. Y como les hemos dicho siempre, pueden ustedes compartir a sus amigos. Al comienzo siempre les recomendamos poder compartir este mensaje con otras personas. Lo que hacemos normalmente es ir a los grupos y allí poner a las personas que nosotros queremos compartir. Los invitamos a ustedes con sus grupos, con sus amigos. Pueden hacerlo también así como lo estoy haciendo yo. Porque así muchas personas más escuchan del amor de Dios. He estado viendo que en los grupos donde yo comparto, muchos han estado aceptando los mensajes que hemos enviado y los han... Porque para que tú puedas ver en un grupo un mensaje, tú lo envías y algunas personas, los administradores de los grupos, lo van a aceptar. Y cuando lo acepten, entonces todos lo van a ver. Muchos rechazan, así simplemente, porque no están de acuerdo, qué sé yo, con un tipo de mensaje, pues no importa. Lo importante es que les hemos dado la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y eso es lo que hacemos durante todas las noches. Estas reflexiones de la Biblia. Anoche hemos estado hablando un poco acerca de cómo el apóstol Pedro toma la posta y se pone a mostrar los acontecimientos de la vida de Jesús de una manera totalmente interesante. ¿Por qué digo interesante? Porque él toma la profecía, toma el Antiguo Testamento, utiliza la escritura para poder certificar que lo que está diciendo es verdad y que el Jesús que acaban ellos de crucificar unos pocos días atrás estaba realmente entre nosotros, le dice Pedro, y ustedes lo crucificaron. Y esto llenó a las personas que estaban en ese momento de un sentimiento de preocupación y dolor. Tanto así que ellos comenzaron a preguntar a Pedro, hermanos, ¿qué hacemos ahora? Nosotros hemos matado a Jesús, hemos ido contra él, hemos matado al Hijo de Dios. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Cuál es nuestra solución? ¿Cuál es nuestra salida? Entonces el apóstol les hace un llamado y les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Yo no sé si usted escuchó el mensaje el día de ayer, pero si no lo escuchó, el camino que Dios establece para que nosotros podamos tomar la salvación en Jesús es a través del arrepentimiento y el bautismo. Tú te preguntarás, ¿y cómo hago para bautizarme? Seguramente algunos se han quedado con la pregunta ayer, ¿dónde me bautizo? ¿Quién me bautiza? Solo tienes que contactarte con alguna persona que es miembro de alguna iglesia que bautiza por inmersión y tú puedes hacerlo también. Pero es decisión tuya. Si quieres tú, contáctate conmigo, yo te voy a contactar con personas como lo hicimos con Carla, quien se bautizó hace 2 años atrás. Pero el objetivo de este mensaje es que tú conozcas el mensaje de Jesús y tomes una acción en tu vida, porque de esa manera tú podrás entender a plenitud por qué este mensaje está llegando a tu vida. Podrás entender que hay una esperanza en el corazón de todo ser humano que cree que Jesús viene pronto. Quizás el creer pueda ser muy cuestionado por muchas personas, pero no importa, es tu creer, es tu decisión de aceptar algo o negar algo. Finalmente, las consecuencias de nuestro creer o de nuestras decisiones se verán en el futuro. Si tú crees que esto hay que comer, que esto no hay que comer, y si comes algo que te hace mal, tú verás el resultado en el futuro si hacías las cosas eh, descuidadamente. Si lo haces de manera adecuada, verás las consecuencias también del cuidado, el cuidado de tu salud, el cuidado de tu vida, de cómo tú conduces, todo lo que hagas con respecto a lo que tú crees y de acuerdo a eso tú vives, finalmente tendrá consecuencias futuras. Por eso es importante que escuches este mensaje, recibas la información y le digas al Señor, Señor, inspírame, guíame, ayúdame a llegar a la persona correcta, enséñame cómo tengo que seguirte, ayúdame a aprender de tu palabra aquello que yo debo saber para poder vivir una vida de fe, de esperanza, de paz, esperando con paciencia tu venida. Todo eso es importante comenzar a tomar en cuenta en tu vida. De otra manera, tú no podrás desarrollar tu vida cristiana dentro de un contexto en el cual tú te sientas lleno de paz. Necesitas hablar con Él. Ábrele tu corazón, en la soledad de tu cama, en la soledad de tu huerta, o tal vez en tu oficina, en el trabajo.
Donde sea que tú estés, ábrele tu corazón a Jesús y dile lo que tú sientes. Como nosotros dijimos el día de ayer, el Espíritu Santo dio poder a un pescador. Por la experiencia que había tenido con Jesús, le dio poder para decir ese mensaje tan poderoso, donde no solamente dijo lo que tenía que decir, sino que recordó a los judíos lo que la profecía decía en el pasado. Con poder, con fundamento, su mensaje llegó al corazón, se compungieron y en ese día más de 3,000 personas se entregaron a Jesús. Y luego comenzaron a vivir una vida de comunión entre ellos, de unidad, porque comenzaron a creer en Jesús, porque Jesús lo que hace es unir los corazones. Yo no sé por qué tantos cristianos que dicen tener religiones verdaderas, porque así les llaman, terminan discutiendo con otros cristianos sabiendo que Cristo une y Cristo no divide. Jesús vino para que nosotros podamos unir nuestros corazones con Él y unir nuestros corazones con nuestro prójimo. Ese es el propósito de Dios. Los frutos de la presencia del Espíritu Santo comenzó a verse en la obra de los discípulos. Y vamos ahora a concentrarnos en el capítulo 3 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a hablar un poco acerca de la curación de un cojo. ¿Por qué es importante y por qué el escritor de Hechos de los Apóstoles registró esta historia para que nosotros la leyéramos? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, 3 de la tarde aproximadamente, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Yo no sé si ustedes han visto, yo viví muchos años en una ciudad grande aquí en el sur del Perú, Arequipa, y ustedes van a la misa de la mañana o en la tarde, van a encontrar personas sentadas en la puerta pidiendo limosnas. Así también traían a este cojo a la puerta del templo, a la puerta llamada La Hermosa. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogase que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y en el momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Por qué era importante para los discípulos, para los días del el primer movimiento cristiano de los discípulos de Jesús? ¿Por qué era importante para ellos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se manifestara de esa manera? En el día de Pentecostés, ustedes saben, comenzaron a hablar el mensaje de Jesús y todos escuchaban en sus lenguas. De diferentes lugares habían venido y todos podían escuchar. Entonces, el Espíritu de Dios transformaba el lenguaje, el mensaje, y lo convertía en el lenguaje de sus oyentes. Primera manifestación del Espíritu. Llegó a convencer el corazón de aquellos que escuchaban. Segunda manifestación del Espíritu. Los condujo al arrepentimiento. Tercera manifestación del Espíritu. Se bautizaron. Cuarta manifestación del Espíritu. Y luego dice, unidos, comían, compartían juntos. Se convirtieron en hermanos, habiendo sido enemigos unos contra otros, contra Jesús y sus discípulos. Ahora ellos eran parte de Jesús. Manifestación del Espíritu. ¿Pero por qué la sanación de un cojo en esta ocasión? Era importante para Dios, ante una comunidad incrédula, que el Espíritu de Dios se manifestara con hechos maravillosos, con hechos asombrosos, que pudieran llamar la atención a la gente hacia los discípulos.
que pudieran notar que ellos tenían un poder especial. Y no es que Juan y Pedro ahora querían manifestar y querían mostrar que ellos tenían poder para sanar, no, sino que el Espíritu de Dios los guiaba. El Espíritu de Dios les hacía o les decía o intuían ellos por la influencia del Espíritu de Dios qué debían hacer. Y la sanación de un cojo inmediatamente después del Pentecostés, cuando ellos iban al templo a adorar, porque todos iban al templo a adorar, debía ser manifiesto ante los asistentes de que había un poder en la vida y en el ministerio de estos hombres rudos, que ahora ya no tenían a Cristo. Podía la gente burlarse de ellos, puede decirle, ahora que no tienes a tu maestro, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde te vas a ir? A ver, mentiroso, podrían haberle dicho, tú eres un mentiroso. Porque ese Cristo que dicen que resucitó, ¿dónde está? Porque Jesús había ascendido a los cielos. Pero la manifestación del Espíritu Santo en ellos era importante. Y si en la puerta del templo La Hermosa, donde entraba más gente, veían constantemente a un cojo, y era, todos podían darse cuenta de que el cojo siempre estaba ahí, todos los días. Y ahora, al no verlo, al ver al cojo caminando con los discípulos, y al ver lo que le había sucedido, muchas personas comenzaron a espantarse, o quizás algunos comenzaron a admirarse, y otros comenzaron a preguntarse, ¿por qué? ¿Qué ha pasado con él? Dice la Escritura que estaban llenos de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Comenzaron a preguntar, ¿y cómo fue sanado? ¿Y dónde fue? ¿Y quién lo hizo? Entonces, esa manifestación externa, asombrosa, debía ser la manera como Dios iba a romper el esquema de la incredulidad para llegar con el Evangelio de Cristo en esos primeros años. La iglesia de Dios creció grandemente. Esas primeras predicaciones que los discípulos hicieron, esas manifestaciones del espíritu de sanación que tenían con las personas, con los enfermos, tal como lo había hecho su maestro, tal como lo había hecho Jesús en el pasado. Ahora, por la manifestación del poder de Dios en ellos, que se había poseído de ellos el espíritu de bondad, el espíritu de verdad, el espíritu que confirmaría que Jesucristo era el Salvador y que muy pronto vendría para llevar a su pueblo, ese espíritu debía ser conocido y Dios tuvo que obrar, así como en los días de Moisés, transformar la vara en serpiente y con la vara tocar el río y volverlo en sangre. O sea, todas esas manifestaciones asombrosas que Dios hacía era para que los incrédulos pudieran llegar al conocimiento del Dios Todopoderoso. Yo no sé si tú necesitas algo así para poder creer en Jesús. Yo no sé cuánto estás interesado en saber de Él, en creer en Él, en vivir por Él, en experimentar algo diferente para honra y gloria de su nombre y para un plan de salvación que Él tiene para ti y para mí, para que tú seas parte de ese plan de salvación. Jesucristo está interesado en tus necesidades para poder suplirlas. Y seguramente hará cosas increíbles, indecibles, que quizás no tendrán explicación, pero finalmente serán manifestaciones del poder de Dios y tú los podrás reconocer, porque Dios obrará en tu vida de manera asombrosa, milagrosa. De repente también Jesús puede mostrarte a través de su espíritu un camino mejor, una esperanza mejor, un sentimiento especial de amor, de dominio propio, para vivir una vida mucho más sosegada conforme a la voluntad de Dios. La verdad, que Dios se va a manifestar a ti de diferente manera. Lo dijeron los apóstoles, lo dijeron los antiguos profetas, dijeron, Dios se ha manifestado a mí de una manera diferente. Cada uno de nosotros tendrá experiencias individuales cuando recibas el Espíritu Santo. Él hará obras maravillosas en tu vida. Yo quiero esta noche que así como sanó al cojo, tal vez sane alguna cosa en ti, alguna situación que te está quejando tanto tiempo, alguna situación que has tratado de alcanzar luchando y no has podido alcanzar, un pecado que tenías que dejar, un sentimiento de amargura hacia alguna persona, de repente una frustración que todavía no entiendes del por qué Dios actuó de una o permitió que se actuara de una u otra manera y que te afectó de alguna manera o de manera grande,
o de manera significativa. Yo quiero que esta noche tú le abras el corazón a Jesús y que le digas: Jesús, haz algo interesante en mí, que yo lo pueda notar y que pueda acrecentar mi fe. Dios tuvo que hacer cosas milagrosas para romper el esquema de la incredulidad de su tiempo. Los discípulos recibieron el soporte del Espíritu para llevar adelante el mensaje de Jesús. Él hará también contigo lo mismo. Lo ha hecho conmigo en muchas ocasiones. Ya te lo he contado en muchas presentaciones mías. Pero hoy también puede hacer por ti algo increíble. Que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe, que llene tu corazón de paz y sobre todo de su grande amor. Vamos a orar. Amadísimo Padre que estás en los cielos, elevamos nuestra plegaria a ti, conocedores de tus mensajes y de tus promesas, conocedores de que tú siempre estás manifestando tu espíritu en la vida de nosotros. Queremos, Señor, que nos ayudes a notar y a creer, no por las manifestaciones, sino porque tú eres nuestro Dios maravilloso, nuestro Dios amoroso, misericordioso. Bendice a tu pueblo, bendice a los que escuchan este mensaje, que puedas llenarles su corazón de tu paz, de tu bendición, que puedan sus corazones ser llenados no solamente de paz, sino de tu presencia con tu Espíritu Santo, para que las manifestaciones de tu poder se puedan ver en sus vidas. Señor Jesús, danos esperanza. A veces estamos satisfechos con lo que tenemos en este mundo, pero Señor, esas cosas no son otra cosa más que simplemente cosas pasajeras. Por eso, Señor, te pedimos que tú puedas entrar en nuestro corazón y nos llenes de tu presencia. Bendice a mis amigos que están enfermos, a la prima Ingrid que está muy delicada de salud. Bendice a Zoe que está en California. Dale paz a su corazón, ha perdido a su esposo. Y algunos otros amigos que también están pasando por situaciones similares. Te ruego que tú los acompañes. Oro por aquellos que perdieron a sus seres amados. De verdad, Señor, sienten su ausencia. Haz que puedan ellos fortificar su fe y esperar muy pronto tu venida. En tus manos nos encomendamos por los méritos de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. Yo deseo que el Señor te bendiga y escucha nuestros mensajes todos los días a las 7 de la noche, hora Perú. Estos mensajes se llaman Reflexiones de la Biblia. Ya estamos un año. Gracias a Dios por eso. Que Dios te bendiga. Comparte este mensaje con otras personas. Como siempre, un amigo de ustedes, Boris Darmo. Nos vemos mañana a las 7 en punto.